Muy buenos días. Antes de iniciar, quiero resaltar para los que se dieron cuenta que desde la semana pasada, sí, semana pasada o antepasada, antes de las canciones que cantamos se pone el autor o los autores, ¿verdad? De quién es. Esa fue una idea del grupo de alabanza para tratar de ayudar a las personas que han preguntado o tienen dudas sobre música, canciones bíblicas. Entonces, a veces el estar preguntando, mandándonos un mensaje, porque quieren saber qué es o de quién es lo que cantamos y ver si esos autores tienen más, ¿verdad?, que puedan resultarles como edificantes. Bueno, se les ocurrió poner al principio de cada canción, la letra, quiénes son los autores, quién es el grupo, para que lo puedas buscar, ¿verdad? Y que puedas buscar más canciones que quizás no estamos cantando aquí, pero puedan resultar de edificación para ti. Nos pareció muy buena idea, así que esa es la razón. No porque, luego se hacen los chismes también, no, que a lo mejor los están demandando por cantar canciones así, no, nada que ver. Están buscando nuestros hermanos de la alabanza edificar, ¿verdad? Y es una manera de dar la información para que cualquiera que nos vea en las transmisiones y escuche lo que cantamos pueda saber de dónde viene y pueda buscar más, ¿verdad? Bien, con esa aclaración, hoy retomamos el tema que tenemos titulado Para la Gloria de Dios y vamos en la parte número 6. Hoy es la parte número 6. Después de las pausas que hemos hecho por cuestión del Día de los Niños y el Día de las Mamás, hoy vamos a retomar el tema y ya no hay más pausas o interrupciones, sino hasta el Día del Padre, ¿verdad? Entonces vamos a poder continuar. La semana antepasada empezamos a estudiar el sentido práctico del mandato que dice la Escritura, háganlo todo para la gloria de Dios. Y al empezar a ver el sentido práctico, vimos que el apóstol Pablo resume en 2 versículos cómo debe de aplicarse. Cómo es que, como cristianos, ponemos en práctica esto de hacerlo todo para la gloria de Dios. Vamos a leerlo en 1 Corintios 10, 31 al 33. Este es un repaso de lo que vimos hace 2 semanas. Dice en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Entonces, cuando dice, en conclusión, fue lo que vimos hace 2 semanas, dijimos, es porque ya dio una explicación previa. En ese mismo capítulo y en capítulos previos dio una explicación previa de cómo se glorifica a Dios. Y lo resume de esta manera, no hagan tropezar a nadie. Y luego dice, hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. Y dijimos que estas 2 partes de estos versículos, sí, efectivamente resumen, simplifican lo que significa glorificar a Dios. Pero dijimos que teníamos que tener mucho cuidado de no cometer el error de aquellos que sostienen la doctrina sentimentalista, que con tal de no hacer tropezar a nadie, de no ofender, la palabra tropezar es no hacer tropezar o no ofender. Pues con el objetivo de no ofender o no hacer tropezar, son capaces de omitir la verdad o desviarse de la verdad con tal de no ofender a nadie. Es decir, no importa si lo que vas a decir es verdadero o no, no lo dices con tal de no ofenderlos. Y vimos que eso es un error. Porque si consideramos el caso de Jesús, vamos a Mateo 15, 12, Reina Valera 60, dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y aquí la palabra griega ofendieron se traduce como hacer tropezar, ofender, escandalizar. El diccionario Hebb lo traduce como poner una piedra de tropiezo, hacer tropezar. Entonces tenemos, como lo vimos, a Jesús haciendo tropezar a los fariseos, ¿verdad? Los discípulos le dicen, ¿sabes que los hiciste tropezar con esto? Respuesta de Jesús, versículo 13 y 14, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, respondió. Déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Déjenlos. A Jesús no le importó hacerlos tropezar, ¿verdad? Si ellos no son una planta que Dios ha plantado, Dios la va a desarraigar, ¿verdad? Déjalos, se ofenden, se van,
que se vayan. Si no son de Cristo, ya no van a regresar. Entonces, tenemos una aparente contradicción entre Pablo diciendo que no hagamos tropezar a nadie y Jesús haciendo tropezar a los fariseos, y al mismo tiempo dice, déjenlos. Dice el comentario Benson, es como si Jesús hubiera dicho, aunque estén enojados, como quiera, no deben tenerles miedo porque ellos y su doctrina perecerán juntos, no siendo ninguno de ellos de Dios. Entonces dijimos, antes de estudiar el sentido práctico, saber cómo lo vamos a llevar a la práctica, tenemos que entender cómo se resuelve esta aparente contradicción. Pablo dice que no los hagas tropezar, Jesús los hace tropezar y dice, no importa, déjenlos que se vayan. ¿Cómo se resuelve? Lo vimos en Hechos 5:29. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. O sea, obedecer a Dios está por encima de los sentimientos de los demás. Obedecer a Dios está por encima de ofender a alguien más, por encima de hacer tropezar a alguien más. Por eso Jesús dijo con respecto a los fariseos que se ofendieron, déjalos, son ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Dice también el comentario Benson, seguramente los discípulos pensaron que si Jesús hubiera considerado cuán provocativo sería su dicho, no lo habría pronunciado. Pero Jesús sabía lo que decía, a quién se lo decía y cuál sería el efecto de ello. Y por la presente nos enseña que, aunque en cosas indiferentes debemos ser cuidadosos con la ofensa, no debemos, por temor a ello, descuidar declarar ninguna verdad ni hacer cumplir ningún deber. Se debe reconocer la verdad y se debe cumplir con el deber. Y si alguno se ofende, es culpa suya. La ofensa no se da, sino que se recibe. ¿Se entiende? No hay una contradicción entre lo que dice Pablo y lo que dice Jesús. Pablo se refiere a esas cosas indiferentes, indistintas, que vamos a empezar a estudiar hoy. Pero cuando Jesús hace tropezar a los fariseos aseguraban que era pecado comer sin lavarse las manos. Y Jesús les demuestra que su tradición la han elevado por encima de las Escrituras. Y que si siguen la tradición que ellos imponen, terminas desobedeciendo las Escrituras. Y Jesús tiene que hacer esa corrección. Y no importa que se ofendan si quieren ofenderse. La intención de Jesús no es ofenderlos, sino que Jesús dice la verdad. Cumple con el deber de corregir esa doctrina que estaban siendo de dominio público, porque eso no es correcto a los ojos de Dios, son mandamientos de hombres. Y si tú te esfuerzas por cumplir mandamientos de hombres que te llevan a desobedecer a Dios, estás en una situación muy crítica, ¿verdad? Estás haciendo las cosas mal, estás cerrando al blanco, estás pecando. Así que Jesús tiene que hacer esa aclaración y no importa que se ofenda. Dice el comentario Pulpit, si la ofensa surge de la declaración de la verdad, es más conveniente permitir que surja la ofensa que abandonar la verdad. Entonces concluimos hace 2 semanas. Sí, debemos evitar hacer tropiezos, debemos evitar ofender a los demás, pero si eso es un asunto de la verdad, algo que compromete la verdad de Dios, algo que te estorba en tu vida de cristiano, en tu santidad, tienes que decirlo. Si dices la verdad, lo haces sin gritar, sin malas palabras, y aún así quien te escucha se ofende, es culpa suya. Jesús mostró a todos los presentes cómo es el Padre al hacer esa aclaración y al hacer tropezar a los fariseos. Ciertamente Jesús demuestra que la Escritura está por encima de los sentimientos de los demás. Y eso fue lo que vimos hace 2 semanas. Y de ahí vamos a partir a lo que vamos a estudiar hoy, porque vimos que Pablo hace distinción en 2 grandes grupos. A los que nos rodean, todas las personas que nos rodean, las divide en 2 grandes grupos. Los que son de la iglesia y los que no. Y entre aquellos que no son de la iglesia, habla de los que son judíos y no judíos. Diciendo, los que tienen conocimiento de Dios, pero están errados, y los que no tienen conocimiento de Dios. Pero ninguno de esos son personas nacidas de nuevo, ninguno de esos son cristianos. Y nos dice que no debemos hacer tropezar a ninguno de ellos, ni a los cristianos ni a los no cristianos. Pero, en base a lo que vimos hace 2 semanas, no hacerlos tropezar en cosas indistintas, ¿verdad? No en lo esencial, no con respecto a la verdad, sino en cosas indiferentes. Y ese es el objetivo. Primero, entender a qué se refiere el apóstol Pablo con esas cosas indistintas. Y en el caso del objetivo del día de hoy, es ver el primer grupo que menciona. Aquellos que no son cristianos, sean judíos o no sean judíos.
¿Cómo es que debemos glorificar a Dios en la práctica cuando estamos con aquellos que no son cristianos? Ese es el objetivo para hoy. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Si no fuera por eso, Señor, estaríamos perdidos en nuestros pecados. A pesar de conocerte, Señor, seríamos como aquellos que apostatan, que en lugar de glorificarte a ti, nos glorificaríamos a nosotros mismos. Señor, estaríamos envanecidos en nuestros propios deseos y en nuestras propias pasiones. Por eso te agradecemos, porque si estamos aquí, Señor, si hicimos un alto en nuestras vidas, si consagramos este día para venir a ti, se debe a ti, Señor, a tu Espíritu Santo en nosotros. Por eso te rogamos que ese mismo Espíritu Santo que nos mueve a hacer tu voluntad nos permita entender, nos dé el entendimiento, nos ilumine nuestras mentes, nos persuada de que lo que tu palabra enseña es verdad. La persuasión es con argumentos y evidencia. Enséñanos, Señor, cómo entender, cómo razonar tu palabra para que podamos entenderlo y para que podamos explicárselo a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a meternos al sentido práctico. Y el apóstol Pablo usa un ejemplo que era muy común en Corinto. Y voy a hacer el esfuerzo de hacer un paralelismo con algo que sea muy común en nuestros tiempos. Y así como eso generaba conflictos entre los corintios, busque un ejemplo que sé que genera conflicto entre los cristianos en nuestro tiempo y que tiene que ver con los no cristianos, lo que un cristiano hace cuando está con aquellos que no son cristianos. Entonces, vamos a leer de nuevo 1 Corintios 10, 31 al 33 para resaltar ciertos puntos que nos sirven para entender lo que vamos a estudiar. 1 Corintios 10, 31 al 33 dice en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Eso implica cualquier cosa, ¿verdad? Comer, beber o hagan cualquier otra cosa. No hay ninguna cosa que sea una excepción a esta regla. Todo lo que hagas, todo tiene que ser para la gloria de Dios. 32. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo. Pablo dice, no lo hagan, vean mi ejemplo. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Y al final, porque el capítulo 11 empieza con un versículo que creo no corresponde a ese capítulo, sino a este, vamos a leerlo con más detalle después de sacar algunas conclusiones importantes. Entonces recordemos que cuando dice no hagan tropezar, en griego es una sola palabra, no ofendas, no hagas tropezar, no tengas la culpa, así se traduce. Ok, no debo de ofender. Entonces, no debo de ofender, con lo que vimos hace 2 semanas, no debo de ofender en cosas que son indiferentes. Pero si es cuestión de la verdad, la voy a decir aunque se ofenda. Pero obviamente estamos dejando en claro que se ofenden porque dijiste la verdad, no porque le dijiste palabrotas, ¿verdad? O porque lo maltrataste. Eso lo quiero dejar muy claro. No se trata de que tú hables como quieras, porque aquí Pablo nos va a hacer el énfasis, que estamos buscando el beneficio de él, no el nuestro. Por eso es importante que si tú dices las cosas sin gritos, sin malas palabras, comunicas la verdad y se ofenden, ahora sí es culpa de ellos. Pero es tu responsabilidad comunicarla fielmente y como debe de ser, sin agregarle de tu cosecha. Entonces, en las cosas indistintas o indiferentes, debemos ser cuidadosos de no ofender a nadie, ¿verdad? Luego dice, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Ok, primer grupo, judíos y no judíos, los no cristianos. Segundo grupo, los cristianos. No debemos hacer tropezar ni a cristianos ni a no cristianos. Eso implica todos los que nos rodean, ¿verdad? Porque no hay una tercera categoría. O es cristiano o no es cristiano, no hay de otra. Entonces, donde quiera que esté en el trabajo, esté en una fiesta, esté con mi familia, esté con mis vecinos, esté en el tráfico, donde quiera que esté, estos 2 grupos son vigentes, ¿verdad? Cristianos y no cristianos, y no debo hacerlos tropezar. Luego dice, hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. La palabra procuro en griego, buscar preguntando, investigar para llegar al fondo de un asunto. Procurar. Yo me acuerdo mucho cómo aprendí esa palabra. Alguien me decía, oye, y esa persona, no me acuerdo exactamente qué tema era, pero me decían, oye, esa persona te procura
Y yo no entendía qué significa que me procura. Sí, o sea, si te procura la persona. No, explícame qué es. Te procura es cuando está buscando cómo ayudarte, cómo serte útil, cómo agradarte. Alguien te procura cuando pone atención en las cosas que haces y quiere ser útil para ti. Y eso explica mucho quizás cuando los hombres se chiflan con una mujer, ¿verdad? La procuran. Porque tú puedes tener amigas y conocidas y las tratas a todas igual, ¿verdad? Y luego alguna especial, pues le das un trato especial. Estás, oye, ¿tienes calor? Ay, a nadie le pregunta si tiene calor, pero ella le tienes calor. Te traigo un refresquito, algo frío para que te sientas mejor. La está procurando, ¿verdad? Ella no le ha pedido nada. Ella no le ha dicho, ay, qué calor. No, él está anticipándose. Eso es ser proactivo. O eres reactivo o eres proactivo. Las mujeres casadas se quejan de que cuando eran novios, su novio era proactivo. Ya casados son reactivos. ¿Cuál es la diferencia? Proactivo es que hago algo antes de que me lo pidan. Reactivo es que hago algo después de que ya pasó algo o después de que me lo pidieron, ¿verdad? Entonces, cuando el novio anda quedando, quiere quedar bien con la chica, la procura. Es proactivo, no se espera a que le digan, él busca hacerlo anticipadamente. Reactivo, cuando ya se casaron, le ven la cara a la señora, ya se enojó esta señora, bueno, déjame ayudarle. Estás reaccionando, ¿verdad? ¿Ya viste la consecuencia? Bueno, ahora haces algo. Dicen, muerto o muerto el niño a tapar el pozo, ¿verdad? ¿Ya viste que algo está mal? Bueno, tengo que hacer algo para corregirlo. No, aquí procurar tiene que ver con buscar, investigar para llegar al fondo del asunto. Tú tienes la iniciativa. Esto es muy importante que lo entendamos porque Pablo está diciendo, hagan como yo que procuro agradar a todos. Procuro es que yo tengo esa iniciativa, soy proactivo. Agradar, el griego se traduce como con la idea de prestar un servicio voluntario a los demás, servir, agradarles. Por eso el ejemplo del muchacho que quiere quedar bien con la muchacha, quiere agradarle, ¿verdad? Y las mujeres son complejas, son complicadas. A un hombre le gusta la muchacha o no le gusta. Le va a poner atención si le gusta, si no le gusta, no. Pero las mujeres son extrañas porque puede que no le guste. Pero si este individuo, este espécimen feo, falta de gracia, puede convencerla si la trata bien. Y eso siempre ha sido un misterio para mí, algo complicadísimo. Porque he conocido amigos que dices, este pobre Dios lo puso en modo difícil, ultra difícil en la vida, ¿verdad? Feo con F mayúscula, ¿verdad? De esos que te hacen dudar que quizás la evolución es cierta y venimos del simio. Y siempre nos burlábamos de él, ¿verdad? Hombre, estás feo, pero feo con ganas. Bueno, un día nos presentó a su novia. Nunca nos hubiéramos imaginado que una muchacha así se hubiera fijado en él. ¿Cómo le hizo? La procuró, la llevó a comer a lugares caros, le dio regalos, se puso a sus pies y la convenció y se casó con ella. Es un misterio indescifrable. ¿Cómo pasa eso? Bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Procura agradar. Fíjate bien la iniciativa. Vas a glorificar a Dios. Tú debes procurar agradar a los demás, porque tu objetivo es glorificar a Dios. Tú eres el interesado en encontrar la manera de servirles. ¿Me explico? Dice, procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses. La palabra intereses, combinar circunstancias de una manera que genera un beneficio. No busco los míos, no busco beneficiarme a mí, sino beneficiar a ellos. Entonces, fíjate el sentido de la vida cristiana, porque tienes que glorificar a Dios en todo lo que hagas. Con todos los que te rodean, el cristiano no puede andar por la vida simplemente haciendo las cosas que le parecen bien. Tiene que saber con quién está y dependiendo de con quién está, cómo le hace para servirles. ¿Se acuerdan del ejemplo que vimos de la milla extra? Que el soldado romano por ley podía pedirte que llevaras la carga de ellos una milla y no era una carga ligera, ¿verdad?
Y Jesús le dijo, no le lleves 1 milla, llévala 2. ¿Por qué? Porque 1 milla es por ley obligación, ¿verdad? Pero la 2 milla es un servicio gratuito. Estás procurando agradarle para que tenga un beneficio. ¿Cuál es el beneficio que ese soldado romano iba a recibir? Que no lleve su carga 1 milla extra. Esa es la forma en que glorificas a Dios. Oye, te piden que hagas algo que es tu obligación. Eso no es un servicio extra que glorifica a Dios. Eso lo haces porque es tu obligación. Pero esa milla extra eres tú, sin que te lo pidan, buscando agradar a esa persona, dándole un beneficio. ¿Se entiende? La responsabilidad es tuya. Eres proactivo, no reactivo. Si el soldado te dice, oye, ya llegaste 1 milla, pero échate otra, no. Y tú dices, bueno, ya no estás glorificando a Dios. ¿Se entiende? Ya no estás cumpliendo con el objetivo de que seas tú quien procura servirle a los demás. Por lo tanto, un cristiano busca ser servicial donde quiera que está. Esté con cristianos o con aquellos que no son cristianos, el cristiano va a buscar ser servicial. ¿Cómo le sirves? ¿De qué manera le das un beneficio? Por eso yo les he dicho, y no me voy a cansar de repetirlo, un cristiano tiene muchísima ventaja sobre alguien que no es cristiano en cualquier lugar de trabajo. Porque en el trabajo, los mexicanos, hay gente que nos escucha de otros países, no sé cómo sea en otros países, pero aquí en México, la gente se enorgullece de no hacer nada en el trabajo. Dicen, hombre, casi no hice nada y me pagan, como si fuese un logro. Como para que digas, órale, te admiro y te respeto, porque casi no haces nada y te pagan. O aquellos que dicen, no, a mí no me pagan por esto, por eso no lo hago. Ok, ¿qué es lo que dice la Escritura? No que seas así, no que seas como mexicano, que dice, hago lo menos posible o solo lo que debo de hacer. No, ¿cómo buscas hacer más? Algo adicional. ¿De qué manera le vas a servir? ¿Por qué? Dicen algunos, no, ni que estuviera tonto. Es que no se trata de ti. Se trata de glorificar a Dios. Y ahorita vamos a ver exactamente qué significa eso cuando haces algo que no tiene que ver con tus intereses, sino con los intereses de otros. Entonces es importante entenderlo. Dice el diccionario Hebrew esta palabra agradar. Ganarse la aprobación de alguien al estar en acuerdo moral. Este es otro sentido de esta aplicación, el acuerdo moral. ¿Qué es la moral? La moral, si tú la buscas en un diccionario, es aquello que es un conjunto de costumbres de un lugar geográfico determinado según la cultura. Es decir, si tú te vas, no sé, a un ranchito de esos de antes que todavía existen, ¿cómo se casan en esos lugares? Pues el interesado, ni siquiera llegan a ser novios, el interesado se monta en su caballo, en un caballo prestado, se pone de acuerdo con la muchacha y se la roba un día. ¿Y ya? Entonces, si tú eres padre de familia y tienes hijas en edad casadera y un día despiertas y no están en su cama, ¿qué significa? Que ya se casaron. O sea, ya se la robaron, ya se la llevaron. Unos días va a andar desaparecida y luego va a regresar a presentar el susodicho. Y resulta que ya, así fue. Eso es moral entre ellos, es lo normal. Aquí no, ¿verdad? Aquí si una muchachita se desaparece, la reportan desaparecida y aparece en todos lados. Y luego la encuentran. Y a mí me da mucho coraje que no expliquen dónde estaba cuando la encontraron. ¿Sí me explico? Porque dicen, se la robaron, la secuestraron, no, la situación está muy mal. No, la huerca se escapó con el novio y la cacharon. Y luego después de toda la alerta que hubo, ya la encontramos y no nos dicen qué pasó. ¿Eso es injusticia? ¿Cómo? ¿Realmente fue la delincuencia o estaba loca la muchacha? Es importante saberlo.
Entonces, no busca cada quien sus intereses, sino de los demás. Buscas darle un servicio, buscas llegar a un acuerdo moral. Esas son las claves para glorificar a Dios cuando nos relacionamos con los que no son cristianos. Eso es lo que Pablo está diciendo, ese es el resumen, así se glorifica a Dios. Esa es la manera en que un cristiano debe de comportarse donde quiera que esté. Y recordemos que Pablo está diciendo la conclusión, y en este mismo capítulo, y en el capítulo 8, y luego Pablo aborda este mismo tema en la carta a los Romanos, capítulo 14, capítulo 15, toma como ejemplo lo sacrificado a los ídolos. Pablo de ahí empieza a explicar cómo es que se glorifica a Dios en esos temas, porque para los corintios en particular había un serio problema con la idolatría en esa ciudad. Era tan común y corriente, según leí un buen número de comentaristas, dicen, la ciudad de Corinto tenía la idolatría infiltrada, era parte de la vida diaria de cualquier persona que viviera en Corinto. Cualquier festividad, competencia deportiva, comercio, todo estaba ligado a la idolatría, todo. Desde las competencias deportivas se hacían esta especie de conjuros, cosas que eran para tu protección y si las portabas ellos aseguraban que podían ganar. Se encomendaban a su Dios tal, hacían ciertos sacrificios y esperaban un favor de ellos. De hecho, vale la pena señalar cuál era la mentalidad con respecto a los dioses. Una multitud de dioses, ¿verdad? Paganos. Para que tú pudieras obtener algo de un dios, tenías que darle algo que él quisiera para que en intercambio él te dé algo que tú quieres. Si hacía una especie de trueque. Los dioses no se movían por iniciativa propia, a menos que fuese para satisfacer sus propios deseos. Si tú ves la mitología griega, Zeus se involucró con muchas humanas simplemente porque las deseó. Pero si tú querías que uno de los dioses, sea griego, romano, lo que tú quieras, te beneficiara, tenías que darle algo que ellos necesitaran. Y en este caso se creía que la comida o alguna especie de joyas o materiales eran codiciados por los dioses. Tú tenías que darle algo a ese Dios para que ese Dios te diera algo a ti. Y es muy triste que eso lo enseñan los cristianos como si así fuese Dios. Dicen que tú le tienes que dar a Dios para que Él te dé a ti. Y la Biblia dice lo opuesto, que aun siendo enemigos de Dios, Él murió por nosotros. Nos amó. Y porque Él nos amó, nosotros le amamos a Él. Tristemente muchos piensan que porque vienen a la iglesia se están ganando una bendición de parte de Dios. Y otros piensan que porque si dan dinero, Dios los va a bendecir más. Y son falsedades, algo que no está en la Escritura. Pero entonces, en Corinto, cuando Pablo llega, no existía nadie que conociera del Evangelio. Sí había judíos ahí, que tienen sus sinagogas, ¿verdad? Y vivían apartados de las prácticas de los corintios, por la propia ley de Moisés, ¿verdad? La ley de Moisés estaba diseñada para mantener a los israelitas o a los del pueblo de Dios, descendientes de Jacob, alejados de las costumbres paganas. Entonces, en Corinto había judíos y por la propia ley de Moisés ellos se abstenían de muchas cosas que los corintios hacían. Pero cuando llega Pablo a predicar el Evangelio y hay personas que son convertidas y vienen a los pies de Cristo y ahora forman parte de la iglesia de Jesús, empiezan a surgir dudas. ¿Cómo hacemos las cosas ahora que soy cristiano? Porque prácticamente toda la vida en Corintio estaba asociada a la idolatría. Y Pablo usa como referencia de entre las muchas prácticas que tenían las fiestas, la carne sacrificada a los ídolos. Porque hay una conexión muy importante con los judíos y lo que Dios ha mandado y hay una conexión con la iglesia. Entonces Pablo toma ese ejemplo. Los nuevos creyentes empezaron a tener dificultades. ¿Puedo o no puedo participar de eso? ¿Qué se hacía en una fiesta idólatra? Bueno, con esa misma idea de que hay que darle algo a un ídolo, a un dios falso, para que me dé algo a mí, se hacía una fiesta, se ofrece un sacrificio animal y luego todos debían de comer de ese sacrificio. De esa manera, tú establecías una especie de relación con el ídolo, con el dios al que querías que te diera una bendición. Entonces tú hacías esta especie de pacto, ¿verdad? Donde yo te doy y tú me das. Y todos los que están de acuerdo conmigo participaban del animalito, se lo comían. O sea,
se ofrece un sacrificio, es decir, matan al animal, ponen a asar la carne y luego todos los que están de acuerdo en ese sacrificio y buscan la bendición de ese ídolo, comían de la carne. Era una fiesta. Es como acá en Monterrey, se hace una carne asada. La diferencia es que tú vas y compras la carne a la carnicería, ¿verdad? Pero si quisiéramos hacerlo, bueno, lo voy a explicar para los que no son de Monterrey y nos siguen, se van a quedar sin entender de qué estoy hablando. En Monterrey, sea cual sea la razón, amerita una carne asada, ¿verdad? Ganó tu equipo de fútbol, carne asada. Perdieron, carne asada. Día de las Madres, carne asada. Día del Niño, carne asada. Cumpleaños el niño de 1 año, carne asada. Carne asada para todo. ¿Cuál es la lógica o cuál es el orden de las cosas? Vas y compras la carne del lugar de tu preferencia, según tus posibilidades económicas. Tú la sazonas, la pones a asar y cada familia tiene su propia forma de hacer la carne asada, ¿verdad? Unas más extrañas que otras. Pero tú ya consigues la carne, entonces la pones a asar y el convivio que se hace mientras se está asando la carne, las mujeres están allá en su cotorreo, pues, su plática y que si chisme y lo que sea, los hombres acá, que si fútbol, que si la política, otras cosas, los niños corriendo para todos lados, y ese es el convivio. Está la carne lista, excelente, ahora sí se sientan todos a comer. Comen y ahora sí ya comí, ya no estoy a gusto aquí, cuando la gente, ya me tengo que ir, ya se está haciendo tarde, ok, entonces ya se empiezan a ir. Otros se quedan y le siguen para largo. Ok, eso haz de cuenta en Corintio, pero ellos no iban a la carnicería a comprar la carne para eso. Ellos iban a un lugar específico, un templo, llevaban su animalito, se sacrifica el animal, te hacen la carne, te la entregan y todos comen. Ahora, eso es prácticamente lo mismo que hacían los israelitas desde que Dios les ordenó que salieran de Egipto. Desde que se instituyó la Pascua, tenías que tener un cordero de menos de 2 años, perfecto, sin mancha, y era sacrificado. Y luego se ponía a asar la carne de ese cordero, y en una casa tenían que consumir la carne del cordero por completo. No podía quedar nada. Después, cuando llegan a la tierra prometida, los sacrificios consistían en llevar un animal con ciertas características, se lo entregaban al sacerdote, el sacerdote lo ofrecía, o sea, lo mataba, una parte la quedaba para él, otra parte se consumía para Dios y otra parte, el resto, se lo entregaban a quien había dado el sacrificio y el mandato es que él y los suyos, que podían ser también invitados, comieran de esa carne y se regocijaran con Dios. Así que es prácticamente lo mismo lo que hacían para los ídolos y lo que los judíos hacían para Dios. Los cristianos ya no tenían ningún sistema sacrificial porque la ley de Moisés ya no aplica, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, las fiestas a los ídolos, fiestas a los dioses falsos, los cristianos empiezan a tener conflicto. ¿Puedo o no puedo ir a esas fiestas? Y algunos en Corintio decían, sí puedo, porque un ídolo nada es, y soy libre para comer. Y otros decían, no puedes comer esa carne porque esa carne tiene demonios. Y cuando te comas esa carne, tú te llenas de demonios. Y no se ponían de acuerdo y entraban en conflicto. Ahora, la opinión de los judíos. Esos cristianos dicen que creen en Dios, pero andan en esos sacrificios y consumen de esos sacrificios. Esos cristianos mienten, no les sirven a Dios, porque la ley de Moisés prohíbe esas actividades. Entonces imagínate, tienes en Corinto cristianos que venían del judaísmo, que no saben qué hacer. Los gentiles, los que no eran judíos, algunos decían, sí puedo participar, otros entre ellos mismos decían, no puedo participar, y los que venían del judaísmo decían, definitivamente no debes de participar. Y le escriben a Pablo, ¿qué hacemos? Y Pablo está diciendo, debes glorificar a Dios en todo, ya sea en lo que comas, en lo que bebas, en todo lo que hagas debes glorificar a Dios. Y toma como ejemplo ese caso y empieza a explicar. Y hoy nos vamos a enfocar en la parte de los incrédulos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos un paralelismo con algo que sea problemático el día de hoy? Estas eran unas fiestas dedicadas a los ídolos. Acá también tenemos fiestas que no son dedicadas a Dios, ¿verdad? Esas mismas carnes asadas.
También hay otras cosas que se hacen en esas fiestas, ¿no? Cerveza, alcohol, música, baile. ¿Cómo miden el éxito de una fiesta? ¿Qué tanto alcohol había? ¿Verdad? Oye, ¿cómo estuvo la fiesta? 30 cartones. Acá en nuestra ciudad un cartón es un cartón con cierto número de cervezas, ¿verdad? Y entonces la felicidad de la fiesta la miden en cuánta cerveza hubo, cuánto alcohol hubo. Yo les he preguntado, ¿y qué tal con la fiesta? Regular, casi no hubo cheve. Hombre, se puso con ganas. Nos pusimos hasta las chanclas, dice. Se embriagaron todos. Y la bailada es parte de, ¿verdad? Entonces, si vemos una fiesta secular en nuestro contexto cultural, ¿qué se hace en las fiestas seculares? Se come, se toma y se baila, ¿correcto? Y de igual manera, hay cristianos que dicen que no debes de ir. Hay cristianos que van y toman y bailan. Y hay cristianos que van, pero no toman y no bailan. Así que prácticamente es la misma situación. Y en el Plantado ya hemos tenido conflictos a lo largo de la historia de la iglesia sobre ese tipo de decisiones. ¿Qué debe de hacer un cristiano? ¿Puede ir o no puede ir? ¿Puede tomar o no puede tomar? ¿Puede bailar o no puede bailar? Así que vamos a hacer el paralelismo con eso. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los que dicen que puedes comer de la carne sacrificada a los ídolos? ¿Los que dicen que no? En nuestro caso, ¿tiene razón los que dicen yo puedo tomar y bailar sin problemas? ¿O no deberías tomar ni bailar? Es más, ni siquiera deberías ir a la fiesta. ¿Quién tiene la razón? Eso es lo que vamos a responder. Eso es lo que responde el apóstol Pablo. Vamos a su explicación. 1 Corintios 8, versículo 4 al 7. 1 Corintios 8, 4 al 7. Dice, de modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. Aunque haya los así llamados dioses en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Entonces Pablo empieza diciendo, a ver, empezando, un ídolo nada es, nada. Acá en México, ¿qué tenemos? La guadalupana. Ahí está la imagen de la guadalupana. Y van y le hincan y le besan los pies y lo que sea. Ok, ¿eso es algo? Un cristiano diría, ay no, yo no puedo estar donde están esas cosas. Un ídolo nada es. Los muertos no son omniscientes, ¿verdad? Porque algunos no llegan al extremo de la guadalupana, pero dicen que hablan con su abuelito que se murió. No puedes hablar con tu abuelito que se murió. Discúlpame, pero no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque sigue físicamente limitado, ¿verdad? Tiene un cuerpo espiritual, su alma, que está en un lugar específico y no te va a oír. No puede hablar contigo porque no está aquí. No, es la manera en que yo me desahogo. Bueno, tú hazlo, pero no digas que estás hablando con tu abuelito. No se puede. No puedes hablar con los santos, ni con María, ni con el santo niño de no sé qué. No se puede. Solo Dios es omnisciente. No te escuchan. Pablo dice, un ídolo no es nada, ¿verdad? Pero dice, algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificado un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Hay que profundizar un poco más. Es decir, algunos corintios que ya eran cristianos estuvieron tan involucrados en esas fiestas que dicen, yo no quiero saber nada porque me siento mal de estar ahí. No puedo estar comiendo eso. ¿Qué significa? Estuvieron tan metidos en haciéndole ofrendas a esos dioses falsos, en buscar agradarles, en los excesos que algunas de esas fiestas llegaban, que decían, yo no quiero saber nada de eso. Si yo consumo algo de lo que está ahí, me siento mal. Pero Pablo dijo, un ídolo nada es. Pero algunos que están tan acostumbrados a eso, les genera conflicto, ¿verdad? Igual con las fiestas. Hay cristianos que dicen, no, pues yo voy sin problema.
Si hay una cerveza, me tomo una cerveza. Bailo varias cancioncillas. No pasa nada. Y otros dicen, ¿cómo que no pasa nada? ¿Tú no deberías estar ahí? Sobre todo aquellos que tenían una vida antes de Cristo y muy involucrada en esas fiestas y en esos excesos, les va a costar mucho trabajo ir a una fiesta de esas y pensar que no están haciendo nada malo, por todo el mugrero que ya hicieron. ¿Se entiende? Ese es el punto. Si tú dices, no, pues yo siempre estuve alejado de esas cosas, ahora me invitan a una fiesta, voy, me tomo una cerveza, ¿es pecado? La Biblia no prohíbe el consumo del alcohol, lo que prohíbe es embriagarse. ¿Verdad? Dice, no estoy haciendo nada malo y no hay nada que prohíba que yo baile. No hay nada en la Biblia que diga, y no bailaréis. Dicen, algunos piensan que dice, no bailaréis reggaetón nada más. No hay nada que diga, no bailaréis. Entonces dice, no estoy haciendo nada malo. Estoy consumiendo alcohol, pero no me estoy embriagando. No estoy haciendo nada que contradiga la Escritura. Y hay otros cristianos que dicen, no, es que ¿cómo te atreves a estar ahí? O sea, ¿por qué estás ahí? ¿Sabes todo lo que pasa en esos lugares? Hay muchos excesos. ¿Dónde es donde se vuelven infieles las mujeres o los hombres? En fiestas. ¿Dónde es donde engañan a sus parejas? En las fiestas. ¿Dónde es donde entra la confiancita y llegan a otros extremos? Bailando. ¿Por qué hay un cristiano ahí? ¿Se entiende la problemática? Entonces tenemos que hacer la comparación. Pablo dice, un ídolo nada es. Nosotros podemos decir, tomar, bailar, no es pecado. ¿Verdad? Hasta ahí. ¿Qué es lo que después dice Pablo? 1 Corintios 8, 8 al 9. Dice, pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos peores por no comer, ni mejores por comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Así que Pablo nos está diciendo, este asunto de comer o no comer esa carne es indistinto. ¿Por qué? Porque no eres mejor por comer, ni mejor por no comer. No es un asunto prohibido en la Escritura. No avanzas en santidad porque no comas, ni retrocedes en santidad porque comiste. ¿Se entiende? Como es un asunto indistinto que depende de cada persona, entonces dice, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. O sea, este no es un asunto de la verdad de Dios, de que tenemos que decir la verdad a pesar de las ofensas. No. Pablo dice, este es un asunto donde tu libertad no debe hacer tropezar al otro. ¿Por qué? Porque no eres mejor por comer ni por no comer. Ahora, al tema de las fiestas seculares. No eres mejor porque tomas una cerveza o porque no la tomes. No eres mejor porque no bailas música secular o porque sí la bailes. ¿Verdad? Si estás trapeando y se oye música y te pones a bailar, ¿retrocediste en tu santidad? No. Oye, pero es que si reggaetoneé, como dicen, hasta el piso. Ok, estabas solo en tu cuarto. ¿Es algo que tú haces para divertirte? No es malo en sí mismo, ¿verdad? Pero, Pablo va a poner aquí un pero muy importante. Ok. Lo que comemos no nos acerca a Dios, no somos peores por no comer, ni mejores por comer. Por lo tanto, no hagas tropezar a nadie. Ahí está la regla. Este es un asunto indistinto. Por lo tanto, tengo que asegurarme de no ofender a nadie al hacerlo. La responsabilidad la adquieres desde el momento en que es un tema indistinto. No debes hacer tropezar a nadie. ¿Por qué? Porque debes glorificar a Dios, ¿verdad? Entonces, dijo el apóstol Pablo, no hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Ahí es donde entra la responsabilidad. En este tema, te invitan a una fiesta. Tú ya sabes que es innegable que hay cristianos que piensan que eso está mal, ¿verdad?
Y hay cristianos que piensan que no hay ningún problema. Ok, la responsabilidad es que tú busques agradar. Yo tengo que tener la iniciativa, tengo que ser proactivo de no ofender a nadie cuando esté ahí. Mi intención no es ir y decir, ay, pues a mí me gusta, no hay problema. No, ya estás haciéndolo mal. Yo sé que eso genera problemas, yo tengo que tener mucho cuidado de no hacer tropezar a nadie ahí. Y hoy no vamos a hablar sobre el caso de los hermanos en Cristo, lo dejaremos para la próxima semana. Tenemos que hablar en el caso de uno que no es cristiano, alguien que no es cristiano, y en esos lugares surge la problemática y hay que glorificar a Dios. Por eso vamos a continuar leyendo ahí en 1 Corintios 10, 14 al 17. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas, juzguen ustedes ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De las mismas fiestas idólatras y de los sacrificios que hacen. Así como ellos dicen, este animal es sacrificado a este Dios y todos comemos de este animal, todos estamos en el mismo pacto de que ya le dimos, ahora nos va a dar, estamos unidos en acuerdo en darle y presentarle honor a ese ídolo. Dice el apóstol Pablo, lo mismo hacemos cuando celebramos uno de los dos sacramentos bíblicos, la mesa del Señor. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Tomó la copa, pasan la copa y dice, beban todos de ella, esta es mi sangre. Toma el pan, lo parte y lo reparte y dice, coman de este pan, es mi cuerpo. Pablo dice, hacemos eso en memoria de él. Todos tomamos de la copa, todos comemos del pan, significa que somos un cuerpo en Cristo. ¿Se entiende? Ahí está la comparación. Luego, versículo 18 al 22, consideren al pueblo de Israel. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que hacen los judíos. Dice, ¿qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los judíos ofrecen a los ídolos, que los no judíos ofrecen a los ídolos, sea algo, o que el ídolo mismo sea algo, no. Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? ¿De qué está hablando? Fíjate bien, este asunto ya no se trata de la carne, sino de por qué lo hacen. Ellos se juntan de común acuerdo, son uno al hacer este pacto con el demonio. Detrás de los ídolos, un ídolo nada es, pero lo que dice el apóstol Pablo es que detrás de los ídolos están los demonios. Cuando un ídolo dicen que hizo cosas, suponiendo que es verdad, que lloró, que salió sangre, que se movió, que de repente volteó, parpadeó, etcétera, etcétera. Y me han preguntado muchísimas veces, ¿qué es eso? Bueno, la regla siempre es la misma en todos los casos. Estamos tratando de determinar si sucedió algo sobrenatural. Primero aplicas una explicación natural. Todo eso se puede explicar naturalmente. Que una figura de yeso llore, no hay una explicación natural. Pero sí hay mucho fraude, ¿verdad? No es difícil hacer que una figura de yeso eche lagrimitas. No es difícil. Pero dicen, no, es que te juro que no había nadie. La figura era sólida, no estaba hueca. Y de repente me parpadeó. Ok, si descartamos que hubo fraude, que está manipulado, que fue CGI el video, lo que sea, queda la explicación de los demonios. A los demonios, en distintas circunstancias, se les concede la capacidad de controlar los elementos naturales, incluso a las personas. Tienes el caso de Job. ¿Quién mató a los hijos de Job? Satanás, con un viento muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo perdió sus ovejas? Con un rayo. Las mató a todas. ¿Quién orquestó eso? Satanás. ¿Los demonios pueden tener autoridad para eso? Sí. Detrás de un ídolo que hace cosas sobrenaturales, la explicación bíblica es, hay demonios. Entonces dice el apóstol Pablo, cuando ellos se reúnen en esas fiestas paganas, que van a un lugar especial, donde se le ofrece un ídolo, y todos están de acuerdo y forman un solo cuerpo, a la hora de ofrecer ese sacrificio, ese ídolo, dice, los cristianos no deberían estar ahí.
Y ya no se trata de qué comes, se trata de que qué hace un cristiano que dice que es uno en Cristo, haciendo un ritual que dice que es uno con el demonio. No se puede, es inconsistente, es incoherente, es contradictorio. No puedes como cristiano participar de esas cosas. Eso, en la práctica. Oye, me invitaron a una boda gay. ¿Vas o no vas? A ver, el matrimonio, bíblicamente, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Matrimonio bíblico, hombre, mujer. Me invitan a una boda gay, hombre, hombre, mujer, mujer. Eso no es una boda. Es contrario a la escritura. ¿Qué hace un cristiano en una fiesta de esas? No tiene sentido. ¿Cómo puedes decir que crees en Dios, que crees en su palabra y haces algo que contradice completamente lo que la Biblia dice? No lo puedes hacer. Oye, pero no tiene nada de malo tomar, no tiene nada de malo bailar. Sí, también va a haber boda, baile y tomada, pero ya no se trata de qué tomas o qué bailas. Se trata de por qué estás ahí. Es incoherente con lo que tú afirmas ser. ¿Se entiende? Ahora, en cuanto a estas fiestas, la prohibición es clara. No pueden beber de la copa del Señor, versículo 21, y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Eso es una prohibición. Ya no tiene que ver con la carne, tiene que ver con la motivación, el objetivo. Ahora, aplícalo a las fiestas. Sí, hay fiestas en las que dicen, y me han invitado. Vamos, se va a poner con ganas, nos vamos a poner hasta atrás. ¿Cuál es el objetivo de la fiesta? Embriagarse. Y no nada más hay alcohol, también hay drogas. Y lo planean y dicen quién la va a llevar. Y el objetivo es ir a drogarse, ir a embriagarse. Y llevan mujeres. Y el objetivo es divertirse con ellas. Va a haber excesos, inmoralidad sexual. La pregunta es, ¿debería un cristiano estar ahí? Y si, pero no tiene de malo bailar, no tiene nada de malo tomar. Es que ya no se trata de tomar o de bailar, sino para qué es la fiesta. ¿Se entiende? Porque no todas las fiestas son así, ¿verdad? No todas las fiestas son así. También hay que decir, bueno, si hay fiestas donde va a haber cerveza, va a haber carne, va a haber baile, y el objetivo no es embriagarse, ni inmoralidad sexual. Dice, ay, estoy bailando con mi abuelita. Ay, yo no dije que todas las fiestas son con el objetivo de ir a perderse y embriagarse. No, dije que sí hay fiestas así. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Fíjate bien, primero nos dijo, un ídolo nada es. Lo que comes no te hace mejor ni peor. Y luego dice, no quiero que vayas a esas fiestas paganas, donde lo que hacen es ir a honrar a un ídolo y tú eres parte de eso. Ahí no debes de participar. Tú eres uno en Cristo, eres un cuerpo en Cristo. No puedes ir a hacer una especie de símbolo equivalente con los demonios. Entonces, fíjate, ahí está la circunstancia, porque Pablo nos va a decir, ¿qué pasa cuando un incrédulo te invita a una fiesta? Pablo dice, tú sabes que un ídolo nada es, y puedes comer sin problema, pero no puedes ir a esas fiestas donde van a honrar a los demonios. Si dicen, oye, ¿puedo ir a una fiesta secular? O dicen algunos, una fiesta mundana. ¿Puedes? Bueno, ¿de qué se trata la fiesta? Pues es el cumpleaños de un tío y pues mis tíos son bien tomadores. ¿Ok? ¿Y qué pasa en esas fiestas? Ah, pues se ponen a tomar, luego ya se ponen felices, a veces se agarran a golpes, sacan los rencores del pasado, se empiezan a echar, termina la granadera. Le digo, ¿realmente deberías ir a esa fiesta? Dije, no, pues sí, toman, vamos a tomar, vamos a ver un partido de fútbol, va a haber bailecillo y ya nos vamos todos tranquilos. Ok, ahí va el criterio. Tú debes empezar a ver cuándo sí y cuándo no en este punto, ¿verdad? Debe de ser muy claro qué tipo de fiesta es. Alguna vez me dijeron, oye, va a venir este artista, el conejito malo.
¿Puede un cristiano ir a ver el conejito malo? ¿Cuál sería la respuesta? Dice, no es nada de malo, no es pecado bailar. Y si venden cerveza, pues no es pecado tomar. Ok, ¿qué canta el conejito malo? ¿Mm? ¿De qué tratan sus canciones? ¿Mm? ¿Son bíblicas? ¿Antibíblicas? Sí. ¿Por qué un cristiano estaría ahí? ¿Por qué? No tiene sentido. Tú afirmas la veracidad de la escritura y vas a divertirte con algo que la contradice por completo. Es inconsistente. Independientemente de que comes y que tomes, ¿verdad? Ahora, continuamos con lo que dice Pablo, versículo 23 al 26. 1 Corintios 10, 23 al 26. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Ok, nos pone la pauta. Todo está permitido, es cierto, pero no todo saca provecho. No todo es provechoso. ¿Acaso la Biblia prohíbe que vaya a escuchar al conejito malo? No lo prohíbe como tal, y no iréis a escuchar al conejito malo. No, no vas a encontrar un versículo así. La pregunta ¿es provechoso? Dice, a mí me gusta mucho, a mí me va a bendecir. Y luego dice Pablo, todo está permitido, pero no todo es constructivo. O sea, a mí si me construye, me siento bien en paz y me olvidan los problemas. Me relajo, es como que reinicio y vengo con muchas energías para trabajar. ¿Ok? Pero luego dice Pablo, nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Así que la pregunta de si es provechoso no es para ti. Si es constructivo, no es para ti. No es, ¿tú te vas a sentir feliz? ¿Tú te vas a sentir beneficiado? No, la pregunta no se trata de ti. ¿Se trata de quién? Del prójimo. Ir a escuchar el conejito malo, ¿es provechoso para mi prójimo? Pues para el conejito malo sí, porque le pagas. Y todos los que trabajan ahí. Pero, sabiendo que eso genera conflictos entre cristianos, ¿va a ser provechoso para el cristiano que se entere que fuiste? Para los no cristianos, porque a mí me han dicho, una vez estaba en mi oficina, a mí me gusta mucho escuchar música clásica, algunas tienen algunos cantos en latín o en italiano, y de repente, no sé cómo estuvo, algo cambió en mi equipo, y en lugar de los audífonos se puso a la bocina y todos lo estaban escuchando. Y me dijeron, ¡ah! Pero si usted es cristiano, porque me hablan de usted. Digo, sí. ¿No se supone que los cristianos solo oyen música cristiana? O sea, ellos esperaban escuchar, no sé, Marcos Witt o cosas así, ¿verdad? Les digo, bueno, mira, los cristianos debemos de poner énfasis en qué es lo que escuchamos. Si contradice la escritura, si habla opuesto a lo que la Biblia dice, no hay ninguna razón para que la escuche. ¿Te genera a ti un problema que la escuche? No, nomás quería saber. Ah, bueno, y ya. Imagínate qué hubiera pasado si yo estaba escuchando reggaetón y de repente cambia algo en el equipo y se pone la bocina y todos escuchan el reggaetón. ¿Qué letras cantan en el reggaetón? Dicen que hay reggaetón cristiano. ¿Qué letras, qué tipo de letra se canta en ese tipo de géneros? ¿Cómo justifico que yo como cristiano estoy escuchando esas barbaridades? Quedó mal, muy mal. Yo tengo que anticiparme. Lo que estoy haciendo, si se enteran, ¿les va a generar provecho? ¿Es constructivo para ellos? Y, oye, pero no son cristianos. Por eso, sigamos leyendo. Dice, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Para poder explicar los versículos que siguen hay que aclarar ese. En esos templos paganos, donde la gente acudía
a ofrecer sacrificios, se acumulaba mucha carne. Y pues decían, ¿qué hacemos con toda esta carne? ¿La tiramos? No, la vendemos. La mandas a una carnicería y ahí la venden. Y tú obtienes ingresos de esa carne que nadie utilizó. Los cristianos decían, ok, hay carnicerías que venden carne sacrificada a los ídolos. ¿Podemos o no podemos comer de esa carne? No estoy yendo al templo pagano con la fiesta. No estoy siendo uno con ellos en ese ofrecimiento al ídolo pagano. Pero es carne que estuvo en ese lugar. Es carne que fue ofrecida para eso. ¿Podemos o no podemos comerla? Y dice Pablo, coman. Sí, fíjate, ya no se trata de que estás en ese lugar. Tú fuiste a la carnicería y compraste esa carne. Oye, pero fue ofrecida a un ídolo. Dice Pablo, coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Aquí menciona la conciencia. ¿La conciencia de quién? Consume todo lo que está en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia. Surge la pregunta, ¿mi conciencia o la conciencia de alguien más? El contexto no está hablando de la conciencia de uno, sino la del prójimo. No preguntes nada por la conciencia de los demás, porque tú sabes que un ídolo nada es y puedes comerlo con libertad, ¿verdad? Luego dice el versículo 27 al 30, si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirvan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido sacrificado, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. Nuevamente la conciencia. ¿La de quién? Dice, me refiero a la conciencia del otro, no la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? Entonces, fíjate, te invitan a la fiesta, eres un corintio, te invitan, carne asada, excelente. Estamos listos para empezar a comer. Y alguien de ahí, que no especifica quién, podría ser el mismo incrédulo que te invitó, otro incrédulo que está ahí, o incluso algún otro cristiano que está en la fiesta. Y alguien dice, oye, pero eso fue sacrificado a los ídolos. ¿Qué deberías hacer? Dice Pablo, no lo comas. ¿Pero por qué? Si yo sé que no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque alguien ya dejó ver que hay un conflicto en que tú siendo cristiano, coma eso. ¿Y de qué se trata glorificar a Dios? De buscar, beneficiarlo, llegar a un acuerdo moral que le genere un beneficio. O sea, que si una persona piensa que está mal que tú como cristiano hagas eso, te debes de abstener de eso. ¿Me explico? ¿Por qué? Para no perjudicarlo. ¿Pero cómo lo perjudicas a él? Porque ¿qué va a pensar el incrédulo que te había haciendo eso que él cree que no deberías hacer? Y dice que es cristiano. Sí, yo sé que los cristianos son bien hipócritas. Yo por eso no voy a la iglesia cristiana. Ahí son puros hipócritas. ¿Los has escuchado? Los he escuchado muchísimas veces. Muchísimas. ¿Le beneficia eso a él? Dice el apóstol Pablo, quiero que todos sean salvos. Cuando el incrédulo te dice, oye, ¿un cristiano no debería hacer eso? Tú tienes que decir, ok, no hay ningún problema. Aunque tengas bastante hambre y se te antojaba ese filete, no voy a comer carne. Ya te dijo que él lo ve mal. ¿Cómo vas a glorificar a Dios en esa situación? ¿Cómo lo glorificas? ¿Cómo comunicamos cómo es Dios en esa circunstancia? ¿Aplica como con los fariseos? No, este es un asunto indistinto. No soy mejor por comer o peor por no comer. Ok, me abstengo. Dice, versículo 28, ahora bien, si alguien les dice esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman por consideración al que se los mencionó y por motivos de conciencia. Me refiero a la conciencia del otro, no la de ustedes.
¿Te das cuenta? Tú tienes que estar pensando, este amigo incrédulo que me invitó tiene un problema en su conciencia que él no puede conciliar a un cristiano haciendo eso. Y yo sé, todos debemos de saber que el incrédulo, cualquier cosa que vea que un cristiano hace, culpa al cristianismo en general, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad para que Dios sea glorificado? No le pones ese tropiezo a él. No le das una razón más para renegar de la fe cristiana. No le das una razón para que hable mal del cristianismo. Simplemente llegas a un acuerdo moral con él. Ok, no se consume esa carne, porque soy cristiano. Asunto arreglado. ¿Qué percepción va a quedar él? Bueno, al menos hay un cristiano que sí es consistente, aunque está engañado en su conocimiento, ¿verdad? No le vas a hacer tropiezo. Ahora, ¿cómo lo hacemos en nuestras fiestas? Te invitan a la fiesta. Hay cervezas. Tú dices, ay, con este calor se me antoja una bien helada. Y alguien dice, oye, pero los cristianos no deben de tomar, ¿verdad? ¿Qué es lo que deberías hacer? Decir, no, mis compañeros, estás muy equivocado. Chécate las bodas de Caná. ¿Qué hizo Jesús con el agua? La convirtió en vino. Entonces sí puedo echarme una cerveza. Ahí ya lo estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque ya no estás buscando los intereses de él, sino los tuyos. Por eso, vas a una fiesta, conoces a todos los que están ahí, y bueno, es mi familia. Ah, bueno, quizás los conoces a todos. ¿Sabes cómo piensan al respecto de tomar, de bailar? Ya todos saben que no hay problema, hemos tenido oportunidad de platicarlo, no hay conflictos, ¿ok? Vas a agarrar una cerveza y no vas a generar conflicto porque todos entienden. O dices, pues quién sabe. Te invitan a una fiesta, un cumpleaños, un 15 años, una boda. Ni de chiste conoces a todos los que están ahí, ¿verdad? Y ahí hay revueltos entre los cristianos que van y no participan y los que no son cristianos que dicen que ya les enseñaron que los cristianos no toman y los cristianos no bailan, ¿verdad? Y sueltan la canción que te gusta. Y ya agarraste ritmito y te dieron unas ganas de echarte una bailada y dices, no es pecado, ¿ah? Y le dices a tu mamá, a tu abuelita, que sea, ¿bailas esta pieza conmigo? Y te pones a bailar. ¿Has hecho bien o has hecho mal? ¿Es pecado bailar? No. Estaba con mi abuelita. ¿Cómo va a ser pecado eso? Puse feliz a mi abuelita. Eso debería contar como una buena obra. Ok, pero ¿de qué se trata glorificar a Dios? De no ofender a nadie. ¿Puedes asegurar que las personas que están ahí no tienen conflicto con ver a un cristiano bailando? ¿Con ver a un cristiano tomando? ¿No te importa? Si no te importa, estás en pecado, porque es un mandato. Debes glorificar a Dios, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa. No pongas tropiezo a tu prójimo, ni al que no es judío, ni al judío, ni al que forma parte de la iglesia de Dios. No busques tus propios intereses, sino los de ellos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo más sabio que puedes hacer para glorificar a Dios cuando vas a una fiesta y no sabes qué es lo que piensan los que están alrededor tuyo? Abstenerte de las cosas que ya sabes que generan problemas. ¿Se entiende? Y si no lo haces, ¿estás pecando? Por supuesto que estás pecando. Pero si bailar no es pecado y tomar no es pecado, no estás glorificando a Dios.
No estás buscando los intereses del prójimo, sino los tuyos. Y es opuesto a lo que dice la Escritura. ¿Se entiende? Entonces, es cansado en algunas circunstancias estar en reuniones públicas. ¿Por qué? ¿Puedes imaginarlo? Que no puedes hacer lo que tú quieras. No puedes decir, pues yo soy yo y ya. Tienes que estar pensando que eres un cristiano, un hijo de Dios, y tienes el mandato de glorificar a Dios en todo lo que hagas. Y hay muchas personas que no sabes cómo piensan y cómo van a interpretar lo que haces. ¿Cómo te aseguras? ¿Cómo pones todo tu empeño en glorificar a Dios? Tienes que estar pensando en todo. Llegaste. Oye, ¿ya fuiste a saludar a la familia? Ah, no, no me dan ganas. Van a decir, ¿y eso que es cristiano y no vino a saludar? Voy a saludar. ¿Cómo está? Mucho gusto. Vámonos. Pusieron la que te gusta. Pum, 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 pum. Te puedes poner de acuerdo con tu esposa. Llegando a la casa, nos la echamos. ¿Verdad? A menos que tu esposa diga, no, eso es pecado, entonces ya no vas a poder hacerlo. Pero dices, pues me quedé con las ganas porque no sé cómo me van a juzgar cuando me vean ahí. Y como lo que quiero es glorificar a Dios y no busco mis propios intereses, no voy a hacerlo aquí. Pero junto con mi esposa puedo llegar a mi casa, pongo la música y bailo con ella en la casa. No hay ningún problema, porque bailar no es pecado. Pero no glorificar a Dios en lo que haces sí es pecado. No pensar en los intereses del prójimo, sino en los tuyos, es pecado. Oye, pero yo no sabía. Hay pecado de acción y pecado de omisión. Por eso dice que procura, es tu responsabilidad. Ahora, ahí es muy obvio los temas que generan conflicto, ¿verdad? Te entiendo, eres un cristiano nuevo, nuevecito, hay muchas cosas que no vas a saber. Es normal, es natural. Pero el que ya está correteado, no puede salir con las excusas. No, pues yo no pensé que alguien se fuera a ofender, ¿no? Tu tarea es asegurarte de que eso no pase. No pensé, ese es el error, no pensaste. ¿Se entiende? Le he dicho, y lo dije al principio, esto ha generado conflictos en árbol plantado en distintas ocasiones. ¿Por qué? Porque algunos quizás adquieren cierta antigüedad en árbol plantado, logran entender bien qué es pecado y qué no, y a ellos no les genera conflicto. Y dicen, yo puedo ir y tomarme una cerveza y a mí mi conciencia no me acusa. Qué bien, qué bueno que estás madurando. Pero algo que pasa en árbol plantado es que siempre hay personas nuevas, siempre, ¿verdad? Y muchos de los que llegan o estaban muy metidos en esas actividades de excesos o venían de un pseudocristianismo legalista con un montón de prohibiciones de ese tipo. Y cuando llegan aquí a empezar a aprender de la palabra de Dios, todavía no comprenden exactamente cómo deducir, cómo saber si algo es pecado o no. Y para ello les genera conflicto. Las fiestas paganas, el baile, tomar. ¿Y qué corresponde a alguien que entiende? Glorificar a Dios. En estas cosas indistintas, no buscar mis intereses, sino los del prójimo. ¿Se entiende? Debes de ser proactivo, no reactivo. Buscar ganarte la aprobación de alguien al estar en acuerdo moral. Buscar que él sea beneficiado con las circunstancias, no tú. El incrédulo que te informa sobre algo que piensa que está mal, ya te está dando la información. Le va a generar tropiezo. Es tu oportunidad para poder decir que no hay ningún problema. Incluso puedes tratar tú de indagar un poco más, ¿verdad?, en cómo piensa y tener el control. Dice el comentario, dice Exposición Giles de la Biblia entera, así se llama el comentario, dice, no comas por causa de aquel que lo mostró, quien si es un creyente débil será entristecido y herido, y si es un incrédulo se endurecerá en su impiedad,
y se le brindará oportunidad para reprochar a los cristianos por sus comportamientos variables, insinceros e infieles en su religión. Eso es lo que tratas de evitar, ¿verdad? Que él diga, sí, pues ya sé cómo son los cristianos. Ahí van a la iglesia y se dan golpes de pecho. Y aquí están baile y baile y tome, tome. Así piensan, los he escuchado muchísimas veces. Cuando Pablo dice en el versículo 29, dice, me refiero a la conciencia del otro, no la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? O sea, ¿sí? No es correcto que lo bueno que haces sea juzgado mal. No es correcto ni adecuado que el bien que tú haces sea juzgado mal, que no estás haciendo nada malo. Precisamente por eso te abstienes de hacerlo, para evitar que el bien que haces sea condenado por la conciencia de otros. Ahora, fíjate lo que escribió Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 15, Romanos 15, 2 al 3. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Fíjate bien, Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Pablo dice, cada uno debe agradar al prójimo, cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Ahí está el comportamiento de Cristo. Tú estás ahí en el baile, está la canción que te gusta, tienes muchas ganas de bailar, sabes que no es pecado bailar, tienes muchas ganas de tomarte la cerveza bien fría, sabes que no es pecado tomar alcohol. ¿Pero qué fue lo que hizo Cristo? No buscó agradarse a sí mismo. Dice, versículo 3, porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino como está escrito, sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Eso es lo que debemos imitar. Ay, Hernán, pero es que es mi canción favorita y me hace unos pasos matones. No se trata de que te agrades a ti mismo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es buscar glorificar a Dios. Leamos de nuevo 1 Corintios 10, 31 al 33. En conclusión, ya sea que coman o beban, le agrego, o bailen, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Y luego vamos a 1 Corintios 11:1. Imítenme, así como yo imito a Cristo. Ahora, específicamente Pablo nos dice cómo le hacía él en cualquier lugar en el que estaba. Vamos a 1 Corintios 9, 19 al 23. Dicen que soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Estoy con los incrédulos, ¿ok? No entro en conflicto con ellos. Estoy con los incrédulos que practican alguna religión. O sea, no son cristianos, pero son creyentes de algún tipo. Respeto también esa situación. Oye, me invitaron a no sé, no creo que llegue a pasar, pero si llega a pasar, me invitaron a una iglesia adventista. Y las mujeres van con velo. Y llevo a mi esposa. Amablemente le voy a pedir a mi esposa que se consiga un velo. Oye, pero no es pecado no usar velo. Lo sabemos. Pero la Biblia dice que no le ponga tropiezo. Si dijeran, me invitan a predicar, el predicador a fuerza tiene que venir con saco y corbata, y estamos a 42 grados, como aquí, con saco y corbata será.
Pero Hernán, Dios no te va a hacer mejor predicador si llevas saco o si no llevas saco. No, pero no quiero hacer tropezar a nadie. De hecho, si tú ves videos muy antiguos de árbol plantado, yo no traía ni saco ni corbata. Y yo decía, ¿para qué? Eso no me hace mejor predicador. Pero cuando empecimos a transmitir en línea y empecé a ver algunos comentarios, ¿por qué ese hombre no respeta el lugar? Tuve que tomar una decisión. A ver, ¿quiero que pongas atención y te concentres en lo que te digo? ¿O quiero que estés todo inquieto diciendo, ¿por qué no trae corbata? ¿Mm? ¿Cuál es mi intención? Que escuches, que aprendas. Y si traer saco y corbata va a quitar esa distracción para que pongas atención, aquí me verás así. Pero hace mucho calor, no me importa. Mi objetivo es ser eficiente en lo que Dios me encomendó. No de cómo estoy yo a gusto. Si fuera por agusticidad, como dice, si fuera por la agusticidad, me venían shorts, playera y chanclas. Fresco estaría. Pero eso sería un tropezadero enorme para cualquiera que me viera, ¿verdad? No lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo voy a hacer. Que Dios me ayude a ser fiel en eso. Pero no se trata de tu comodidad, no se trata de tus preferencias. Te invitan a algún lugar, hay ciertas reglas, respétalas siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios, ¿verdad? Una vez me invitaron a un evento en una iglesia católica. ¿Es pecado entrar a una iglesia católica? Depende de qué vas a hacer, ¿verdad? He ido de turista y entro a las iglesias católicas y tomo fotos y veo la arquitectura, no hay ningún problema. No, es que hay una misa y esto y lo otro. Ay, ¿qué es lo que están celebrando? Un matrimonio. No, no hay nada complicado en eso, ¿verdad? El matrimonio es bíblico. Ok, fui. Estaba una viejecita que no dejaba de mirarme. ¿Ok? Ya ves que ahí los católicos romanos, no me sé el proceso, según la liturgia, a veces te paras, a veces te sientas, a veces te hincas y luego te paras otra vez y te sientas, te paras otra vez y te hincas. Entonces, pues no sé cómo está aquí el asunto y dije, ya me cansé y me quedé sentado. Y la viejecita vino a regañarme. Joven, me dijo, y eso se lo agradezco. Joven, no sea usted irrespetuoso en la casa del Señor. Y dije, yo puedo tener un debate teológico aquí con la señora ahorita y demostrarle que esta no es la casa del Señor, ¿verdad? Eso es un concepto del Antiguo Testamento. Y de ninguna manera pararme en carne me va a hacer mejor cristiano o más santo. Pero a esa abuelita le generó un conflicto. Discúlpeme, señora, y me puse de pie. Asunto arreglado, la señora dejó de verme. Pudo descansar la señora. Ah, eso sí, no pasé a la comunión, ¿verdad? Ni a confesarme, que son cosas que no tienen nada que ver con la escritura. Pero ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que estás buscando? Sí, he ido a fiestas que no son cristianas, cuyo objetivo no es embriagarse. Y yo no tomo, ni bailo, aunque la canción esté muy buena. No, ¿por qué? Porque no quiero que alguien diga, ¿y eso que es pastor? ¿Para qué me arriesgo eso? Dicen algunos, ponerse un tatuaje es pecado. Cae en esta misma categoría. ¿Ponerse un tatuaje es pecado? No. Sí, pero el Levítico dice que no harás marcas en la piel. Sí, dice, no harás marcas en la piel en honor a los muertos. ¿Verdad? ¿Es pecado ponerse un tatuaje? No. ¿Glorifica a Dios? Depende de dónde estés y depende de dónde te pusiste el tatuaje. No, pues me lo puse aquí. Tristemente, no para mí, a mí no me importa lo de los tatuajes. Tristemente para muchos, aún hoy en día, los tatuajes siguen relacionados con la delincuencia. ¿Verdad? Si tú estás tatuado y entras a una tienda de conveniencia, te aseguro que los guardias te van a poner un ojo especial. Ciertas empresas no van a tenerte la misma confianza si te ven tatuado que si no estuvieras tatuado. Y luego les dices que eres cristiano, va a haber tropezadero. Pero yo soy libre, eres libre para servirle a Cristo, no para hacer lo que tú quieras. Tienes que pensar muy bien.
lo que vas a hacer, ¿edifica al otro o no lo edifica? Pero ni siquiera son cristianos, están incluidos. Califica como tu prójimo. ¿Qué es lo que edifica más? ¿Se entiende? Siendo así, dice la Escritura, vamos a glorificar a Dios, ya sea que tomemos, que comamos, que bailemos, todo debe de ser para la gloria de Dios. Entonces, cuando estamos con el incrédulo, no puedes estar simplemente relajado como si nada pasara. Tienes que estar atento. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Cómo glorificas a Dios en cada circunstancia? ¿Se entiende? Hay compromisos que cumplir. Hay que decir, aquí estamos. Hoy es la familia, es Navidad y los tíos se ponen hasta atrás. Ok, es la familia, voy antes de que empiecen a embriagarse. ¿Cómo están? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, los tamales. ¿Todo bien? Empieza la carne asada, no está nadie ebrio todavía. Ahí comemos un pedacito, excelente. Ya sé cómo se van a poner los tíos, ya sé cómo se va a poner el compadre. Me retiro antes de eso. ¿Listo? No, yo no voy porque es fiesta de mundanos. ¿Qué es lo que dicen los no cristianos cuando ni a su familia viene a ver? Pero ahí se la pasa metido en la iglesia. ¿Ah? No estás glorificando a Dios. Sí, aquí estoy, abuelita. Mi abuelita me quería persinar. Al principio decía, no, ¿qué pasó, abuela? Pero para ella era su forma de echarme la bendición o algo. Y se aventaba de esos de en la frente, en la boca, aquí abajo, y luego completa. Dejé de discutirle. No soy más santo porque me persina o porque no me persina, ni soy más acepto a los ojos de Dios porque me echó la cruz en la frente. Ándale, abuelita, entonces, écheme la bendición. Imagínate, mi nieto es pastor y siempre se pone a pelear que no quiere que lo persine. ¿Qué tiene de malo persinar? Por eso sus hermanos separados están mal. No. Ah, sí, pero cuando me decían, ahora le quiere un dulcecito, dele un besito al niño Dios. No, no, abuela, ahí no. Nada que ver. Me quedo sin dulce entonces, gracias. Porque eso es prohibido en la escritura, la idolatría. Postrarse ante las imágenes está prohibido en la escritura. Pero entonces se entiende, no se trata de ti, de si es pecado o no es pecado bailar o tomar. Se trata de cómo vas a beneficiar al prójimo, cómo vas a glorificar a Dios en lo que estás haciendo. Y en las ocasiones que hemos tenido conflicto aquí en la iglesia, siempre hemos tenido que llegar a esta misma postura que les estoy diciendo. Todo es lícito, mas no todo conviene. Todo es lícito, mas no todo edifica. ¿Quieres hacerlo tú en la privacidad de tu recámara? Hazlo sin problemas. ¿Lo quieres hacer en público? La prioridad es glorificar a Dios. ¿Se entiende? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Roguemos juntos al Señor que nos use para su gloria. Que estemos dispuestos a hacer el sacrificio que implica buscar su gloria. Buscar el interés de mi prójimo antes del mío. Que entendamos que la vida cristiana y la libertad que tenemos en Cristo no se trata de nuestra comodidad o de nuestra felicidad. Somos libres del pecado para servirle. No somos libres para hacer lo que queramos. Fuimos comprados por precio, ¿verdad? Precio de sangre. Tenemos dueño. Somos siervos. Es difícil, no todos tenemos las mismas debilidades. Para alguien diga, bailar, tomar, fácil. Y hay otro que va a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no puedo bailar si tú me diste el don y el talento?
Baila en tu casa como loco si quieres. Pero ten mucho cuidado de lo que haces en público. Si pecamos, roguémosle al Señor que nos dé arrepentimiento. Reconocer que he hecho mal. No voy a volver a hacerlo. Y que se demuestre. Todos erramos y es imposible ser perfectos y glorificar a Dios en todo lo que hacemos, literalmente hablando. Pero ese es el enfoque, ese es el objetivo. Roguémosle a Dios eso. No podemos olvidarnos del concepto de coram Deo. Aquí está Dios. Y ahí en la fiesta, ahí está Dios. Y lo que haces, lo haces delante de Él siempre. Eso más que decir, eso me da miedo, eso me hace sentir ya como que obligado, incómodo. Es al revés. Dios está aquí y Él sabe cómo me siento. Y Él me va a fortalecer para restringirme. No me dejó solo. No estoy luchando solo. Está conmigo donde quiera que esté. Y me conoce perfectamente. Y Él sabía exactamente que iban a poner esa que me gusta. Y ahí está, para recordarme que no se trata de mí, sino de que la gloria sea de Él. Podemos descansar en Él en eso. Así que vamos a orar, Señor. Gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros en todo lugar. Tu Espíritu Santo está dentro de nosotros, Señor, y nos guía. Ayúdanos a entender en qué consiste glorificar tu nombre. Ayúdanos a refrenar nuestros deseos, nuestras pasiones, aunque en sí mismos no sea pecado, Señor. Ayúdame a buscar el beneficio de mi prójimo antes que el mío. Ayúdame a tener la capacidad de ver y anticiparme a los problemas. Si ya cometí el error, Señor, dame la capacidad de reconocer mi error y dame el arrepentimiento que necesito para alejarme de eso, Señor. Si nos hemos equivocado, danos la capacidad de glorificarte en medio de nuestros errores, mostrando el arrepentimiento que nos has concedido, para que quede claro que tú eres bueno siempre. Y si hacemos algo bueno nosotros, el mérito es tuyo porque estás en nosotros. Pero el mal que hacemos, ese es nuestro. Y somos los únicos responsables de nuestra maldad. Ayúdenos, Señor, a no excusarnos. Excusarnos en que no sabíamos, en la ignorancia. Ayúdanos a tomar la responsabilidad que corresponde y decir, ok, he errado, me he equivocado, no sabía, pero es mi responsabilidad. Ayúdanos a enfrentar las consecuencias que eso conlleve. Hacerle frente a la situación en lugar de escondernos. Que podamos reconocer que hemos pecado y que quede claro que el pecado es mío, nuestro, no tuyo, Señor. Que por nuestra causa no sea pisoteado el Evangelio. Que por nuestro comportamiento, Señor, no se reproche el cristianismo. Ayúdenos, Señor, a ser como el apóstol Pablo dice, dependiendo del lugar en el que esté, pueda tener acuerdos morales con ellos en las cosas que son indistintas. Y dame la capacidad y el valor de permanecer firme en aquello que implica tu verdad, que implica el Evangelio, que implica la verdad en la salvación. Ayúdame a defender la verdad como corresponde, a pesar de las ofensas, a pesar de los tropiezos. Ayúdame, Señor, a saber distinguir entre una situación y la otra, para saber cuándo permanecer firme y cuándo evitar el conflicto. Ayúdame, Señor, a no hablar sin pensar, a no hacer sin haber reflexionado. Ayúdame, Señor, a no dejarme llevar por mis deseos, justificándome en que no son nada malo ni contrario a la Escritura. Ayúdame a pensar en los que me rodean, en que mis palabras te glorifiquen, que mis acciones sean congruentes a mis palabras, igualmente te glorifiquen. Ayúdame a mostrar lo que es un cristiano realmente, Señor. Ayúdame a ver por los demás, como tú lo hiciste. Te despojaste a ti mismo, Señor, y te hiciste como hombre. No pensaste en tu beneficio, sino en el nuestro. Queremos ser imitadores tuyos, Señor. Ayúdanos
Enséñanos a sacrificarnos por el bien del prójimo en aquellas circunstancias que son indistintas. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Bien, dedicaremos 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Ya hay un buen número de preguntas. Bueno, espero que nos alcance el tiempo a responderlas todas. Haré mi mejor esfuerzo. Sé que estos temas pueden ser complejos o, como dicen algunos, picosos, que genera controversia. Vamos a leer. Dice la primera pregunta. Pastor, buenas tardes. Hace muchos años me invitaron a una boda cristiana. Para amenizar había un grupo de música norteña cristiana. Las letras sí hablaban de Dios, pero invitados que no eran creyentes se pararon y empezaron a bailar. El grupo al ver esto pararon de tocar y le explicaron a la gente que su música era para Dios y les pidieron amablemente que se sentaran. Bajo este contexto, el ritmo o género de música también se tiene que tomar en cuenta para formar una agrupación musical cristiana. De lo contrario, las agrupaciones de reggaetón, metal, cumbias cristianos estarían en lo correcto. Ok, muy buena pregunta. Mira, toda música es de Dios, ¿verdad? Todo lo que existe es de Dios. El problema es que lo usamos para mal. Cualquier cosa buena que Dios haya creado, tenemos la capacidad de usarla para mal. Entonces, cuando hablamos de música, Dios es el creador de la música. La música en sí misma no es mala, a menos que le des propósitos equivocados, propósitos malos. Cuando hablamos de los géneros musicales, ¿tiene el cristiano permitido usar música norteña, reggaetón, metal, cumbias? ¿Es válido o es contrario a la escritura que usen esos géneros musicales? De ninguna manera. No hay forma bíblica de decir que, como antes en mis tiempos decían que la música rock era del diablo, ¿verdad? El reggaetón de ahora no se compara con lo que pasaba en el rock, ¿verdad? Ahora es muchísimo peor. Y luego sacaron reggaetón cristiano. ¿A qué se refieren? Al ritmo. No hay nada malo en sí mismo en el ritmo. Por eso, vas a una boda y qué bueno que tuvieron el valor de hacer eso, ¿verdad? Está la música norteña. Hay que hacer una distinción entre la música cristiana. Hay música cristiana congregacional y música cristiana recreativa. Y hay que hacer esa distinción, ¿verdad? La música cristiana congregacional está diseñada para que la congregación cante. ¿Me explico? La congregación, al cantar letra cristiana, se recuerda a sí mismo quién es Él y se recuerda a sí mismo quién es Dios. Y glorifica a Dios con lo que canta. El objetivo de la música congregacional es que la iglesia participe de la alabanza a Dios. No es de entretenimiento. Pero hay música cristiana de entretenimiento, que no es para la congregación. Es algo que a ti te guste, ¿verdad? Y en gustos se rompen géneros. A uno le gusta la música metal, a uno le gusta la música cumbia, y la letra es letra bíblica. Ok, no tiene nada que ver con la congregación o con la iglesia. Es esparcimiento, es recreativo, es cuestión de gustos, no hay problema. Pero me llama la atención que dice aquí, hay una boda, está el grupo norteño, y los que no conocen de música cristiana, pues se echan su bailongo. Pues sí, ¿verdad? Es la consecuencia natural. Ellos ven música norteña, estamos en el norte y se pueden a bailar. Pero que dijeron, oiga, alto, 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 no se trata de eso. Bueno, hay que hacer ahí una aclaración importante. Si lo hacen para evitar el tropiezo de los demás que están ahí, es correcto. Pero si lo hacen diciendo eso es pecado, ya eso es legalismo. Eso es doctrina de hombres y no debe de ser así, ¿verdad? Entonces, si tú acudes, por ejemplo, hoy hay un concierto cristiano y algunos dicen, ay, pero es puro protagonismo. Ahí no se está exaltando mucho a Dios que digamos, y el show de luces y el humo. No te confundas, no vas a ir a hacer un canto congregacional a esos lugares. Estás pagando por ir a entretenerte, ¿verdad? Y como entretenimiento, si le quieren meter luces y humo y lo que quieran, es válido. Tú decides si pagas o no el boleto. Dice, no, es que aquí yo quería entrar en un éxtasis con el Espíritu Santo. No, no te confundas, ¿verdad? Es entretenimiento. Y no hay nada prohibido en la Escritura con respecto a eso. Sí, la letra tiene que ver con verdades bíblicas.
Porque luego hay otros que se dicen cantantes y músicos cristianos cuyas letras son contrarias a la Escritura. Y esos deberían de quitarlas de todas partes porque lo que hacen es confundir y enseñar mal a los que las escuchan. Entonces, el género no es el problema. Lo importante es qué es lo que estás cantando y en qué circunstancia lo estás haciendo. Siguiente, Yareli, buenas tardes. Si familiares o amigos cercanos que no son cristianos te invitan a un bautizo o boda, ¿está mal que vayamos a su iglesia aunque no participamos de su evento ritual? ¿Aún así estamos pecando? ¿O es mejor solo asistir a la fiesta, evento después de su actividad eclesiástica? Mira, por eso yo puse el ejemplo de una boda. No hay ningún problema bíblico con una boda católica romana. No estamos de acuerdo con muchas cosas que los católicos romanos hacen. Y de hecho, la gran mayoría de los católicos romanos, en mi experiencia personal, no hace lo que la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana dice. Católico es por default, o sea, todo el que le preguntas, ¿tú que eres católico? Significa que no es nada. Ah, ok, entonces tú vas a misa. No. ¿Tienes en cuenta las actividades que debes realizar y las buenas obras? No. ¿Tienes de perdido los sacramentos de la Iglesia Católica Romana? No. Entonces, ¿por qué dices que eres católico? Porque mi papá es. Entonces, ahí hay que hacer la aclaración. Hay muchos que se dicen católicos romanos, como entre los cristianos también, pero los católicos romanos no tienen nada de conocimiento de la Biblia ni de Dios, dicen que son porque son, ¿verdad? Y cuando se casan, van a las iglesias, ¿verdad? Y cuando quieren el niño que lo tienen que bautizar, van a la iglesia, entonces tú tienes que filtrar. Oye, es una boda, no hay nada problemático en una boda. ¿Puedo asistir a una boda? Sí. Hoy es en la Iglesia Católica Romana, no hagas lo que ellos hacen, nada más. Aquello que está contrario a la Escritura no lo hagas, pero una boda es algo correcto que glorifica a Dios. Un bautizo, no. ¿Por qué? Si es un bebecito. Por la doctrina que implica la Iglesia Católica Romana del bautismo. Ellos dicen que al bautizarlo, en cierta manera, digo, no, ya tengo mucho que dejé de estudiar esas doctrinas, pero ellos aseguran que si el bebé muere no se va a ir al limbo o algo así, ¿verdad? Es una especie de presalvación por si no continúa con vida. No hay nada de eso en la Escritura. Y cuando quieren bautizar a un niño, por ejemplo, nuestra postura en Árbol Plantado es el bautizo de creyentes. Tampoco estoy de acuerdo con nuestros hermanos presbiterianos que bautizan infantes. Si me dicen, oye, te invito, un amigo presbiteriano, a un bautismo de infantes, tampoco iría. ¿Por qué? Porque no me parece que eso sea una actividad correcta. No puedo decir que es pecado porque él le dice, no bautizarás a los niños. No dice eso. Pero yo lo que veo es que el bautismo es de creyentes, ¿verdad? Entonces yo no voy a participar en eso porque no estoy de acuerdo. No voy a celebrar algo con lo que no estoy de acuerdo. Entonces mis amigos presbiterianos me invitan, lo siento, pero en esa actividad en particular no estoy de acuerdo con su interpretación bíblica. Oye, ¿qué es la Iglesia Católica Romana? Tampoco estoy de acuerdo con su interpretación y la doctrina que le agregan a la Biblia. No iría. Pero después en la fiesta puedo ir, no hay ningún problema. Los acompaño un rato, ¿cómo están? Y me regreso, ¿verdad? Una boda gay, ni a la iglesia ni a la fiesta, ¿verdad? Es contrario a la Escritura abiertamente, ¿verdad? Contradictorio por completo. No voy a celebrar algo que está en contradicción directa con la Escritura. Por eso tienes que entender claramente este tema de la gloria a Dios. ¿Cómo es que la fiesta en el templo pagano los cristianos no pueden estar comiendo esa carne? Pero si me invita un incrédulo y era de esa carne, pero no dice nada, sí puedo sin problema. ¿Por qué? Porque en una estoy en el lugar de acuerdo con ellos en lo que hacen y otra cosa es comer lo que había, independientemente de lo que lo hayan usado a ellos, ¿verdad? Esa es la distinción que tienes que aplicarlo según los lugares a los que te invitan. Siguiente, Silvana, pastor, hace unos días me dijeron que por gente como yo no van varios a la iglesia porque yo digo que todo es pecado. Pero es que yo no quiero ir a fiestas, no quiero tener pareja porque yo aún estoy casada y no me he divorciado y me quiero quedar sola. Eso es malo y no quiero besar a nadie. También me lo toman a mal, pues no quiero fallarle a Dios. ¿Eso es glorificar? Mira, esto es tema de la siguiente semana. Pablo entra a este tema de aquellos que piensan que algo es malo siendo cristianos y cómo debemos abordar a aquellos que piensan que algo es malo aunque bíblicamente no sea malo.
¿Cuál es la manera de glorificar a Dios con personas así? Aquí el punto es, te adelanto solamente un poco, ¿verdad? La Biblia dice que si tú decides no hacer algo por Dios, para Él, no lo hagas, pero déjalo como algo entre Dios y tú, ¿verdad? No juzgues al que sí lo hace. Y al revés, el que tiene la libertad para hacerlo tampoco debe menospreciar al que ha decidido no hacerlo. Pero eso lo vamos a estudiar, si Dios quiere, la próxima semana. Entonces espero, si Dios lo permite, la próxima semana que puedas tener la respuesta con mucho mayor detalle a tu pregunta. Siguiente. Gris Cruz, gusto saludarle, pastor, a usted y a su esposa. Pastor, una pregunta. ¿Está ahora Árbol Plantado monetizando el canal de YouTube? Se lo pregunto porque quizás su equipo de media no se ha percatado que es bastante molesto programar comerciales en medio de los mensajes bíblicos. Están tan interesantes y de repente aparecen los comerciales y uno opta por apagarlo mejor. En los ajustes de YouTube uno puede programar esas interrupciones solo al principio. Gracias y bendiciones. No tiene que ver con el tema, pero es con la transmisión, ¿verdad? No monetizamos absolutamente nada. Árbol Plantado, siempre nos hemos esforzado, todo lo que hacemos sea gratuito. En caso de estas plataformas es obligatorio. Ellos ponen los comerciales porque ellos quieren ganar dinero. No nosotros, no monetizamos absolutamente nada. Quizás algunos han dicho, oye, pero puedes generar mucho dinero para el ministerio. Sí, pero no estamos buscando generar dinero para el ministerio. No sé si me explico. No estamos interesados en adquirir dinero. No estamos buscando en tener dinero, pero con dinero podrías hacer muchas más cosas, sí, pero no nos interesa buscar dinero. Entonces, cuando surge en esta situación, que llegamos a cierta cantidad de viewers, por así decirlo, y nos llegó la información, eso ya tiene tiempo, ¿verdad? YouTube, no sé si Facebook también, iban a meter comerciales porque ellos van a generar beneficio por uso de la plataforma. Nosotros no recibimos ningún beneficio de eso. Ahora, cuando nosotros investigamos en su tiempo, no hay forma de decidir cuándo aparezcan. Y es muy lamentable porque no sé qué comerciales pasan, ¿verdad? Y una vez me tocó entrar a un foro o a ver una página cristiana y había información muy interesante, pero tenían comerciales. Y aparecía ahí, no sé, la Rosa de Guadalupe. Yo, ¿por qué? Y luego había comerciales de preservativos. Yo decía, ¿por qué? Me puse a indagar. Bueno, son plataformas en las que tú no tienes control de lo que están anunciando, pero sigues usando la plataforma por el alcance que te da. Entonces, investigamos un poco hace tiempo de esto y decíamos, ¿hay forma de quitarle los comerciales aunque tengamos que pagar? Es como decirle, mira, yo te pago tu comercial, pero quita eso, ¿verdad? No me estés poniendo comerciales a mí y hasta donde sabemos no se puede evitar. Tú lo que puedes decidir es, ¿ganas dinero con eso o no lo ganas? Pero de que los van a poner, los van a poner. Entonces, aclaro, no estamos monetizando. Si tú comentas que hay una forma de poder configurarlos al principio, la vamos a investigar. Pero créeme, nunca, y espero que Dios nos permita, al menos en lo que a mí me quede de vida, llegar hasta la muerte y decir como el apóstol Pablo dijo, nunca buscamos ser carga a nadie. Anunciamos el Evangelio gratuitamente. Y en Árbol Plantado, en los años que llevamos, gracias a Dios nos ha permitido hacerlo. Jamás cobramos por la obra que hacemos para Dios. Siguiente, Ofelia Arroyo. Buenas tardes, pastor, y para toda la congregación de Árbol Plantado. Mi pregunta es, en fiestas seculares, ¿para un cristiano es pecado bailar una cumbia y tomar una cerveza? ¿Y es mejor asistir o solo ir cuando es familia y no asistir? Gracias a Dios por su enseñanza. Dios le bendiga. Saludos y un fuerte abrazo. Bueno, creo que abordé este tema con suficiente detalle, ¿verdad? No es pecado bailar una cumbia, no es pecado tomarse una cerveza, hay que hacer una aclaración ¿qué dice la cumbia que estabas bailando, verdad? Hay una cumbia muy famosa, no la voy a cantar ni voy a decir cuál, se van a quedar con la duda, que nadie sospecha que habla de una infidelidad. Y muchos están cantando y bailando y no le ponen atención que está celebrando una infidelidad. Muchos pensaban que era una canción entre pareja, que la esposa y el esposo están hablando y que se aman. Y cuando le pones atención, te das cuenta que son adúlteros, que están celebrando su adulterio. Y cuando un cristiano baila esas cosas, aunque no es pecado bailar, entras en la otra categoría. ¿Por qué estás bailando eso?
si es contrario a la Escritura. ¿Me explico? Entonces, hay canciones que hablan de amor, hay canciones que hablan de esperanza, seculares, ¿verdad? Hay canciones que hablan incluso de la amistad, y no tendrías ningún problema, bíblicamente hablando, en bailar algo así. Pero muchas de las letras de ahora, para nada, están de acuerdo con la doctrina bíblica. La manera en que se expresan, las palabras que usan, cómo se refieren a las mujeres. Ningún cristiano, sea o no sea pecado bailar, estaría divirtiéndose con esas letras. Es inconsistente. Es lo mismo que Pablo dice sobre ser uno con los incrédulos cuando honran a los demonios. Siguiente, Luisa Fernanda dice: un cristiano podría participar en una fiesta musulmana donde degollan un cordero para celebrar una fiesta importante para ellos. Yo te recomiendo que no. ¿Por qué? Porque los musulmanes, aunque afirman que tenemos el mismo Dios, no es así. Si tú lees el Corán, por supuesto que no he leído todo el Corán, he leído ciertas porciones nada más del Corán, las que me interesan para poder entender las diferencias entre el Islam y el cristianismo. El Dios de los musulmanes no es el Dios de la Biblia. De hecho, el Corán tiene un problema porque el Corán afirma que lo que dice la Biblia es correcto, que es también palabra de Dios, y reconocen a Jesús como un profeta, pero aseguran que Mahoma es el último profeta verdadero. Y una cosa más que ellos aseguran es que, a pesar de que dicen que la Biblia es verdad y es palabra de Dios, ellos aseguran que Jesús no murió y que Jesús no era Dios. Y eso claramente va en contra de la Escritura, ¿verdad? Porque las dos cosas se afirman en la Escritura, que Jesús era Dios y que Él murió y resucitó. Y en el Corán niegan precisamente esas dos cosas. Así que el Corán tiene una contradicción de la que no se pueden escapar. El Corán miente por lo que el propio Corán dice, porque el Corán dice, la Biblia dice la verdad, y el Corán dice, Jesús no murió. Y ahí está el problema, porque la Biblia afirma que Jesús murió. Entonces, cuando el Corán afirma que la Biblia es verdad y al mismo tiempo afirma que Jesús no murió, se refuta a sí mismo. No puede ser palabra de Dios con semejante contradicción. Entonces, los rituales de nuestros amigos musulmanes no están en armonía para nada con lo que dice la Escritura, sobre todo porque ya no vivimos bajo el sistema sacrificial, ¿verdad? La vida cristiana y el nuevo pacto no es algo tomado en cuenta por los musulmanes. De hecho, no he visto que hayan llegado a nuestro país, pero he visto, así como veías evangelistas cristianos, hay evangelistas musulmanes y van por las calles y retan a los cristianos a defender el cristianismo con la Biblia. Y los videos que he visto, los musulmanes le han puesto una arrastrada a los cristianos, vergonzosa. Y entiendo, ¿verdad? Así como hay muchos que se dicen cristianos y no saben, bueno, agarraron muchos de esos y los dejan muy mal cuando tratan de defender la Biblia comparado con el Corán. Entonces hay que tener una distancia prudente con todo lo que ellos afirman. Hay muchos otros temas que tendrías que estudiar sobre el Islam y lo que ellos afirman sobre si una persona no quiere convertirse, pues entonces hay que quitarle la vida. Es totalmente contradictorio al Evangelio de Jesucristo. Entonces, no deberías participar en los rituales musulmanes porque no tienen un fundamento bíblico. O el Corán tiene razón en lo que dice, y si tiene razón, entonces está mal, porque cuando afirma que la Biblia es palabra de Dios y luego la niega, se refuta a sí mismo. Tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de rituales, porque estarás haciendo algo contradictorio a la Escritura. Por eso mi recomendación es cualquier ritual de cualquier religión que no tenga un fundamento bíblico, no deberías participar en eso. Por la misma razón por la que Pablo dijo, no participes en estas fiestas idólatras donde ofrecen cosas a los ídolos. Siguiente, Pedro Lozano, Pastor Hernán, Dios lo guarde, gracias. ¿Por qué el apóstol Pablo menciona en el libro 1 de Corintios? Ahí se había acabado, ¿verdad? Perdón, me emocioné. Yo por mí le sigo, pero no quiero hacer tropezar a nadie. Bueno,
¿Hay avisos en línea? ¿No? Bien, despedimos la transmisión, si Dios lo permite. Próxima semana estudiamos ahora qué se hace con los creyentes, con los hermanos en Cristo, en esa circunstancia. Y bueno, échenle muchas ganas. Hemos aprendido mucho. Hay que ir a trabajar mañana. Pon en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Dios les bendiga. Nos vemos si Dios quiere la próxima semana.